Bien, iniciamos esta transmisión para revisar las preguntas del cuestionario de física de este segundo trimestre. El primer tema que vemos aquí es fuerza eléctrica. O sea, debemos dirigirnos al libro y revisar ahí este capítulo. Bien, la pregunta dice, ¿cuál es la fuerza de atracción que existe entre una carga puntual de 10 microcoulombs que permanece a una distancia de 10 milímetros de una carga de menos 13 microcoulombs? Bien, en primer lugar, debemos colocar los datos que nos entrega el ejercicio. Y aquí los datos son, primero, las cargas. La carga puntual primera, carga 1, que la vemos aquí, es de 10 microcoulombs, ¿verdad? Listo. Luego tenemos una distancia que nos dan en milímetros, R. Esa es la distancia entre las dos cargas, ¿sí? R igual a 10 milímetros. Y después tenemos una segunda carga, es decir, Q2 de menos 13 microcoulombs, ¿sí? Obviamente, para que exista una fuerza de atracción entre la una y la otra carga, deben ser de cargas distintas, distintos signos. La una positiva, la otra negativa. Bien, ¿qué fórmula utilizamos para calcular la fuerza eléctrica? Utilizamos la fórmula que está aquí. La fórmula de fuerza igual a la constante K, constante de electricidad, por el producto de las dos cargas Q1 y Q2 sobre la distancia R elevado al cuadrado. Correcto. Entonces, antes de continuar, o sea, antes de ya sustituir los valores, los datos en la fórmula, debemos tener en cuenta que mu o U es un micro, es igual, aquí vemos a 10 a la menos 6, y que K, la constante de electricidad, la constante de carga, es 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre conos al cuadrado. Eso es importante recalcar porque vamos a utilizar la K y tenemos que sustituir aquí en esta parte, dice microcoulomb, micro, el valor de 10 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Bien. Ahora sí, bueno, vamos ahora también, como tenemos el radio, o sea, por la distancia en milímetros, vamos a convertirlas a metros. Entonces, aquí tenemos 10 milímetros dividido para 1000, nos da metros, ¿sí? Nos da 10 a la menos 2 metros. Bien, ya tenemos todos los ingredientes, digámosle así, para poder nosotros encontrar ya la fuerza de atracción. Bien. Sustituyendo los valores, tenemos aquí 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado, y ahí viene la carga 1, que es 10 por 10 a la menos 6. O sea, este 10 a la menos 6 es del microcoulomb, del micro, ¿sí? De las micras, es 10 a la menos 6. Coulomb por menos 13 por 10 a la menos 6 coulomb. Y debajo sería dividido o sobre R elevado al cuadrado. Como R ya la tenemos acá en metros, 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Realizando las operaciones, ¿sí? Tenemos aquí 9 por 10. Vamos a multiplicar primero los coeficientes, 9, el 10 y el menos 13. Y luego utilizamos la potencia de 10, es decir, el 10 elevado a un exponente, como tenemos aquí 10 a la 9, después tenemos 10 a la menos 6 y después tenemos 10 a la menos 6. Entonces todos esos exponentes los vamos a colocar aparte, es decir, los vamos a multiplicar, ¿sí? Entonces por eso tenemos aquí un 10, aquí tenemos el 10, ¿sí? Que elevado a la 9 por menos 6 y por menos 6. Listo. Por la ley de los exponentes nos dice que si tenemos la misma base, en este caso que la base es 10, se suman los exponentes. Entonces por eso queda ahí 9 menos 6 menos 6 sobre, y aquí 10 elevado a la cuánto, menos 2 por 2, aquí también aplicamos la ley exponencial, menos 2 por 2 en esta parte, ¿sí? Nos queda menos 4. Listo. Entonces ahí tenemos ya, vamos avanzando. Entonces multiplicando 9 por 10 por menos 13, con respecto a las unidades de medida, tenemos newtons, metros al cuadrado, coulomb por coulomb, sobre coulomb al cuadrado por metros al cuadrado. Aquí faltan metros al cuadrado, ¿sí? Entonces simplificamos metros al cuadrado, simplificamos los coulombs y nos queda solo un newton, y está bien porque toda fuerza, las fuerzas se miden en newtons, ya, N mayúscula. Bien, entonces
Y una vez que tenemos eso, ya multiplicamos 9 por 10 y por menos 13, nos da 117 negativos aquí. Sí, 117 negativos. ¿Ya? Por 10 a la menos 2, ¿sí? Y por 10 a la 4. ¿Dónde sale el 10 a la menos 2 de la resta de aquí? 9 menos 6 nos da 9 menos 6 nos da nos da 3, 3 menos 6 nos da menos 3, y menos 1 más 1 nos da menos 2. ¿Sí? Repito, 9 menos 6, 3, menos 6, menos 3, y más 1, menos 2. Por eso queda aquí menos 2. Y 10 a la menos 4 sube al numerador y cambia el signo del exponente. Por eso queda 10 a la 4. ¿Listo? Esas son leyes exponenciales que ya hemos visto en varias oportunidades. ¿Ok? Bien, ahora aquí es negativo, ¿no? Ahora aquí tenemos que continuar multiplicando, ¿no? El 117 queda igual, y multiplicamos estas dos bases que tienen la misma base y distintos exponentes. Entonces sumamos las bases, en este caso 4 menos 2 me da 2. Ya, 2. Por eso queda 10 a la 2. Listo. Entonces ahora esto nos queda menos 100, elevando 10 a la 2 sería 100, multiplicado por 100 sería 117 por 100, aumentamos 2 ceros, ¿verdad? Entonces nos quedaría 11.700 newton, una fuerza de 11.700 newton, y esta sería la respuesta. Y vamos con el siguiente ejercicio, el número 2, cálculo del campo eléctrico. Ese es el tema principal, cálculo del campo eléctrico, ese es el tema principal. ¿Sí? ¿Qué magnitud posee el campo eléctrico en el punto de prueba P si se encuentra a 5,55 metros de una carga negativa de menos 25 microcoulomb? ¿Cuál será el nuevo valor del campo eléctrico si la carga se duplica y se triplica la distancia? Es decir, tenemos que hacer hay dos escenarios. El primero con los datos iniciales, y luego vamos a duplicar, ¿sí? El valor de la carga, ¿sí? y triplicar el valor de la distancia entre esas cargas. Bien, entonces la fórmula que vamos a aplicar es esta de aquí, la fórmula de campo eléctrico, que es igual a la constante de electricidad por Q1, la carga, sobre la distancia R1 elevado al cuadrado, R elevado al cuadrado. Bien, entonces ponemos los datos, ¿no? Tenemos K, ya tenemos 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esto es una constante, siempre va a ser lo mismo. R1 es igual a 5,55 metros, que nos dan, gracias a Dios nos dan en metros, y la carga, que es de menos 25 microcoulomb, ¿no? Microcoulomb, haciendo hincapié de que micros es 10 a la menos 6. ¿Ok? Bien, vamos a colocar esto por acá mejor. Vamos a hacer un traspaso de términos aquí. Vamos a poner por acá. Ahí. Ahora sí. Reemplazando, sustituyendo los datos en la fórmula del campo eléctrico, vamos a calcular el primer escenario, el campo eléctrico 1. Sería la carga, la constante de carga, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, lo que está aquí, ¿ya? Y después multiplicamos por la carga, que es menos 25 por 10 a la menos 6 Coulomb. El 10 a la menos 6 del micro, que está por acá, se borró. A ver, se borró el micro, que está por acá. Vamos a... Bien, acá está, ¿verdad? Vamos a volver a trasladar aquí, acá. Ahí, listo. Este es micro, 10 a la menos 6, ¿ya? Por eso aquí queda 25 por 10 a la menos 6 Coulomb sobre, entonces la R, 5,55, que es la distancia, ¿sí? Entre la carga, ¿sí? Y el punto de prueba. Entonces sería 5,55 metros elevado al cuadrado. Aquí está. Esto. ¿Listo? Ya. Bien, entonces ahora vamos, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Vamos a coger los coeficientes numéricos, los coeficientes enteros. 9 por menos 25. 9 por menos 25, aquí está.
Eso dividido para 5,55 elevado al cuadrado, que es 30,8025. ¿Listo? Eso tenemos que hacerlo con la calculadora. Y luego ponemos la potencia de 10. 10, aquí tenemos 10 elevado a la 9 y 10 elevado a la menos 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los exponentes. 9 menos 6 nos da 3. Por eso que acá abajo vemos el 10 a la 3. Ok. Ahora, las unidades de medida. Las unidades de medida tenemos newtons, metros al cuadrado, por coulomb, sobre coulomb al cuadrado y por metros al cuadrado. Aquí está. Entonces vamos a simplificar metros al cuadrado con metros al cuadrado, coulomb con el coulomb al cuadrado, nos queda newton sobre coulomb. ¿Ya? Ahora, multiplicando 9 por menos 25 y dividiendo para 30,8025 nos da menos 7,30, redondeando, ¿verdad? Redondeando los valores, con dos decimales, menos 7,30. ¿Por qué menos? Porque el 25 es negativo. ¿Listo? Bien, ahora, ese menos 7,30 lo vamos a multiplicar por la potencia de 10, que aquí al restar 9 menos 6 me queda 3. 10 a la 3. ¿Listo? Unidad de medida, newton sobre coulomb. Entonces, aquí ya lo que me queda es multiplicar por el 10 a la 3. 10 a la 3, obviamente, son 3 ceros, ¿verdad? 10 a la 3 es 1000. Es 1000. 3 ceros. Entonces, tengo que multiplicar por 1000 y me da 7,30 por 1000 es 7300. 7300. Este sería el primer resultado, ¿sí? Ese sería el primer resultado, ¿ok? Bien, ahora, después nos dicen cuál será el nuevo valor. O sea, hay que calcular otra nueva magnitud que es del campo eléctrico, E2, E sub 2, con duplicando el valor de la carga, ¿sí? En vez de 25 vamos a poner 50, y triplicando el valor de la distancia. En vez de 5,55 vamos a poner el valor por 3, que es 16,65. Calculamos, hacemos los mismos cálculos que en el escenario anterior, ¿sí? Y tenemos los nuevos valores. 9 por menos 50. Aquí ha habido un desfase. No sé qué pasó aquí. A ver si lo puedo bajar. Bueno, vamos a borrar esto y vamos a... Bien, vamos a cotejar esto que se descuadró aquí. Bueno, yo lo tenía ya hecho. Bueno, le decía, 9 por 50 y sobre el 1655 elevado al cuadrado es 200. Ya, tengo que revisar. Bien, una vez cotejado ya el tema, bueno, tenemos aquí que continuar realizando el ejercicio, ¿verdad? Aquí tenemos 9 por los coeficientes, 9 por menos 50. Eso lo dividimos para 277,222,5. Es decir, esto de aquí, 16,65 elevado al cuadrado. Entonces ahí ya podemos ir resolviendo y vamos a ver las unidades de medidas también. Ahora, veamos la potencia de 10. La potencia de 10 queda lo mismo, quedan 9 menos 6 elevado a la 3, como vemos aquí. Bien, en las unidades de medida, igual, ¿no? Newton, metro cuadrado, coulomb, sobre coulomb cuadrado, metro cuadrado. Entonces se simplifican, ¿verdad? Se simplifica el coulomb con este coulomb de aquí, un coulomb, metro cuadrado con metro cuadrado, y nos quedaría newton sobre coulomb, ¿ya? Entonces quedaría menos 1,6232 por 10 a la 3, newton coulomb, ¿sí? Como está elevado a la 3, se lo multiplica por 1000. Es decir, la coma que estaba aquí en 1, después el 1 recorre 3 lugares a la derecha, 1, 2, 3, y quedaría después el 3. Y ahí quedaría entonces 1623,2 newton sobre coulomb. Esta sería la respuesta. Listo. Vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? La pregunta número 3. Ok, la pregunta 3 habla sobre la intensidad B y el potencial E de un campo eléctrico. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo y el potencial eléctrico en el punto de prueba causado por una carga de 40 microcoulomb ubicada en un espacio de la figura? Entonces aquí vemos una figura
esta figura de aquí. Hay que observar esto primero, la figura, ¿verdad? Esa es la referencia, nos dan un punto, una carga, ¿sí? Un punto de prueba, P, ¿sí? Que está en un plano tridimensional y tiene de coordenadas 3, 5 y 7. Entonces tenemos que definir que el 3 es X, el 5 es Y y el 7 es Z, ¿sí? Ahora, ¿qué nos piden? La magnitud de la intensidad del campo, es decir, E. La magnitud E es la intensidad, la magnitud de la intensidad del campo, y B, que es el potencial. A ver, B es la magnitud de la, la magnitud de la intensidad del campo es B, ¿verdad? Y E es el potencial eléctrico, ¿sí? De un campo eléctrico. Ok, bien, entonces vamos a calcular E y B, pero para calcular E y B tenemos la fórmula. Veamos la fórmula de B, de la intensidad del campo, es esta. Debemos tener K, debemos tener Q y R. Bien, para calcular E, que es el potencial, debemos tener K, Q y R, es decir, debemos tener las mismas variables para calcular ambos datos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco esa información? De los datos que me dan en el enunciado, es decir, aquí dice cuál es la magnitud de la intensidad del campo y el potencial eléctrico en el punto de prueba causado por una carga, y me dan la carga. Entonces tengo la carga que es de 40 microcoulombs, aquí está. Esa es Q, ya tengo Q, 40 microcoulombs, ubicada en un espacio en la figura. Ahora, me faltaría, K es una constante, ¿verdad? K es la constante, Q ya me dan la carga, pero tengo que calcular R, tengo que calcular R. Sí, tengo que encontrar R, y R la calculamos mediante la fórmula de distancia. Entonces, R es igual, aquí está, X al cuadrado, más Y al cuadrado, más Z al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, tenemos que sustituir los valores de X, de Y y de Z respectivamente. Como vemos aquí, tenemos 3 al cuadrado, que es de acá, sale el 3, el 5, que es Y, y el 7, que es Z. Entonces tenemos 5 al cuadrado y 7 al cuadrado. ¿Ok? Ahí tenemos la suma de esos tres valores, ¿ya? Ahora, esos tres valores serían 9, 25 y 49, nos da raíz de 83, sacando la raíz, nos da 9,1 redondeando, 9,1 metros. Ya tengo R. Entonces ya tengo K, tengo Q y tengo R. Entonces ya puedo calcular el potencial y la intensidad. Bien, el potencial es E igual a K por Q, aquí está. K por Q dividido para R al cuadrado. Entonces pongo K, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la fracción donde va a estar la Q, la carga, arriba, 40 microcoulombs, 40 por 10 a la menos 6 coulomb, aquí está. 40 por 10 a la menos 6 coulomb, aquí. Luego divido eso para R al cuadrado. R ya lo calculé, que es 9,11, pongo 9,11 metros elevado todo eso al cuadrado. Listo, y una vez que ya tenga eso, ya puedo ir reduciendo, ir simplificando. El primero tomamos los números enteros, 9 por 40, aquí está 9 por 40, y luego las potencias de 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, es decir, 9 menos 6, ya, sobre 9 a la 11, 9,11 elevado al cuadrado, ¿sí? 9,11 elevado al cuadrado sale 82,9921. ¿Listo? Bien, entonces una vez que ya tenemos eso, listo, vamos ahora con las unidades de medida. La unidad de medida, en este caso, debe salir newton sobre coulomb, como en el ejercicio anterior. Entonces tenemos newtons, aquí está newtons, ¿sí? Está metros al cuadrado, y eso por coulomb. Newton metros al cuadrado por coulomb, aquí está. ¿Ya? Y luego eso lo vamos a dividir sobre coulomb al cuadrado por metros al cuadrado coulomb al cuadrado, que está aquí abajo. Ya, simplificando aquí las unidades de medida,
obviamente este 2 se va aquí y nos queda Newton sobre Coulomb. Ahora sí, multiplicando 9 por 40 y dividiendo para 82,9921 me sale 4,32776, ¿sí? Por 10 a la 3, ¿qué cosa? Newton sobre Coulomb. Como es 10 a la 3, puedo recorrer la coma 3 lugares, 1, 2, 3, después del 7, el primer 7, entonces me queda 4.327,76 Newton sobre Coulomb. Ya tengo el potencial de campo eléctrico, ¿ya? Ese es el potencial de campo eléctrico, ¿ya? Bien, vamos a borrar todo esto por aquí. Bueno, eso no. Luego nos tocaría encontrar la intensidad. También nos piden la intensidad. Entonces la intensidad en cambio es K por Q sobre R. Entonces aquí tenemos 9, lo mismo, ¿no? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, 40 por 10 a la menos 6, que es microcoulomb, y sobre 9,11 metros. ¿Ya? Bien, entonces obviamente nos sale otro valor inferior, ¿no? Entonces cogemos el 9, cogemos el 40, que son coeficientes enteros, y cogemos la potencia de 10 aparte, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 9 menos 6, y ponemos ahí 9 menos 6. Listo, ahora veamos la unidad de medida. La unidad de medida en cambio aquí sale Newton, metro al cuadrado, por Coulomb, sobre metro, sobre Coulomb al cuadrado. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí nos quedaría entonces newtons, el metro cuadrado se elimina con el metro de abajo, y este Coulomb de abajo, este de arriba se elimina con el de abajo. Entonces queda Newton metro sobre Coulomb, así, Newton metro sobre Coulomb. Y eso es voltaje, voltios. Eso es voltio. Newton metro sobre Coulomb es voltio. Entonces nos quedaría 39,5171 por 10 a la 3. 10 a la 3, no es a la menos 3 aquí, es a la 3 voltios. ¿Listo? Como es a la 10 a la 3, se recorre la coma 3 lugares, 1, 2, 3, justo en el 7, después del 7. ¿Ya? Entonces después del 7 queda 39,51,7,01 voltios. Y esta sería la respuesta. Y esa sería la respuesta. Bueno, algo se borró aquí. Voy a escribir nuevamente. Ya, voy a escribir nuevamente. Aquí sería 39.517,01. Ese sería el resultado. Voltios, 39.517,01 voltios. ¿Listo? Bien, ahí está, tenemos la tercera pregunta. Vamos con la cuarta. Bueno, en la cuarta nos dice básicamente lo siguiente. Dice trabajo y potencial, trabajo y energía potencial. Durante una prueba se encuentran dos cargas, Q1 igual a 10,5 microcoulomb y Q2 igual a 4,25 microcoulomb, ambas separadas 3 metros. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el trabajo empleado para mover la segunda carga a 2 metros de la primera? ¿Sí? Bien, entonces vamos a calcular otra vez la energía potencial. La energía potencial, ahora tenemos otro dato, la energía potencial es EPA, EP, o sea, energía potencial es EP, ¿sí? Bien, vamos a ponerla acá, energía potencial es E sub P, esa es la energía potencial. Como vamos a tener dos escenarios, entonces vamos a poner PA y al otro le ponemos PB, como vemos aquí en la forma. Listo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que tenemos eso claro, vamos a ponerla, a reemplazar los valores que están, ya tenemos, por ejemplo, la K, ya sabemos que es 10, 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Luego tenemos la carga 1, perdón, la carga 2, que es 425 microcoulomb, como vemos aquí, ¿verdad? Y luego tenemos por
en la carga 1 dividido para la distancia, ¿no? La distancia entre esas dos cargas. Entonces sería 10.5, que es la carga 1, 10.5 por 10 a la menos 6 coulomb, aquí arriba, y abajo 3 metros, por aquí dice 3 metros, está separada 3 metros ponemos aquí. Listo, ya tenemos hasta ahí reemplazado los valores, ya tenemos sustituido los valores, y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya, vamos a multiplicar así, como siempre, ¿no? Multiplicamos 9, el entero 9 por 425 y por 10.5. Son tres valores. 9 por 425 por 10.5, como vemos acá, y eso, potencia de 10 aparte, 10 elevado a la 9 menos 6 y menos 6. Listo, ya lo tenemos acá, ¿sí? Simplificamos este 9 con el 3 de abajo y se va el 3 y me queda 3. 3 por 425 y por 10.5 por 10 a la menos 6. 9 menos 6 menos 6 sería ¿cuánto? 9, 10 a la menos 3. ¿Listo? Unidades de medida: newtons, metros al cuadrado, coulomb al cuadrado, metros por coulomb al cuadrado. Entonces se eliminan y solo me queda newton por metros. Y newton por metros es Julius. Por eso acá queda J. ¿Sí? Por eso acá queda J, ¿verdad? Listo. Entonces vamos dividiendo, vamos multiplicando, ¿sí? 3 por 425 por 10.5 y nos da 133,875 por 10 a la menos 3. ¿De dónde sale 10 a la menos 3? De restar aquí estos términos, esos valores. 9 menos 6 sería 3. 3 menos 6 menos 3. ¿Listo? Ahora, como está elevado a la menos 3, ahora tiene que la coma retroceder. No es como cuando es positivo el exponente. Cuando el exponente es negativo, como tenemos aquí arriba, entonces a menos 3 recorremos la coma 3 lugares hacia atrás. 1, 2, aquí sería la coma y nos quedaría 0, como vemos acá, 13, redondeando, ¿verdad? 0,13. Ese quedaría el primer escenario, ¿sí? Bien, luego vamos a calcular el segundo escenario. El segundo escenario tiene que ver con la distancia. Hay una diferencia, la distancia entre las dos cargas, ¿sí? O es decir, vamos a utilizar un trabajo, ¿sí?, para mover la segunda carga 2 metros de la primera. Entonces ya R no sería 3, sino 2. R, que es la distancia entre las cargas, sería de 2, como vemos aquí, que lo ha puesto, ¿verdad? Aquí. Bien, R valdría 2. Bien, sustituyendo los valores, ya tenemos 9 por 10 a la 9 newton metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Eso es K, la constante de electricidad. Esta, la carga segunda, 425 por 10 a la menos 6 coulomb, y por la carga primera, que es 10 por 2,5 por 10 a la menos 6 coulomb, pero ahora dividido para 2 metros. 2 metros solamente, porque esa es la distancia que vamos a mover la carga, ¿sí? Bien, una vez que tenemos eso, hacemos lo mismo, ¿no?, que arriba. Ponemos el 9, el 4.25 y el 10.25. 10.5 es aquí. Aquí hay un error de tipeo, el 10.5. Bueno. Sí, 10.5. ¿Listo? 10.5. Entonces, dividido para 2. Entonces multiplicamos 9 por 425 por 10.5 y eso dividido para 2 nos da 196,031, como vemos ahí, y la potencia de 10 nos quedaría 10 a la menos 3. Lo mismo que arriba, y también newtons por metros, que es Julius, ¿sí? Entonces en este caso nos queda 0,20 Julius, redondeando, ¿verdad? Porque si tenemos que retroceder 3 lugares aquí, 1, 2, 3, nos queda 0,196, 0,31, lo redondeamos a 0,20. ¿Listo? Ya. Ahora sí, una vez que ya tenemos eso, ahora vamos a calcular el trabajo, ¿sí? El trabajo que debe realizarse, ¿sí? El trabajo empleado para mover la segunda carga a 2 metros de la primera. Entonces restamos esos valores. El trabajo es igual, aquí lo vemos, ¿verdad? El trabajo es igual a
a la energía potencial 1 menos la energía potencial 2, ¿sí? Energía potencial A menos energía potencial B. Entonces sería 0,13 julius, como vemos aquí, menos 0,20 julius. ¿Listo? Ya, entonces ahora, ¿cuánto nos quedaría? 0,13 menos 0,20 nos queda negativo, ya, menos 0,07. ¿Qué quiere decir el trabajo menos negativo? No es que sea negativo realmente, sino que nos indica la dirección contraria a la carga 2, ¿sí? La segunda carga, ¿sí? En el sentido contrario. Bien, entonces nos queda negativo menos 0,07 joule. Vamos con la última pregunta. Dice aquí resistencia eléctrica, ese es el tema principal, el tema central de la pregunta. ¿Qué resistencia eléctrica tiene un conductor de plata que posee una sección transversal circular de 8 milímetros de diámetro y una longitud de 16 milímetros? Bien, vamos a colocar primero los datos. Nos dan un diámetro, ¿no? Que es 8 milímetros, como vemos aquí. Esos 8 milímetros los vamos a transformar en metros y lo ponemos en potencia de 10. 8 por 10 a la menos 3. Porque se divide para 1000. Milímetros es 1000 milímetros y lo transformamos a metros. Tenemos también el valor ya de la resistividad del metal que nos están dando, del conductor, en este caso de la plata. Y aquí tenemos que hacer énfasis en que este valor no siempre es el mismo, va a depender del material con el que estemos trabajando. Sí, vamos a mostrarle una tabla, ¿sí? En esta tabla, si ustedes observan aquí, en esta tabla que está en el libro, obviamente, ya vemos aquí la resistividad de diversos materiales, ¿ya? Entonces tenemos la plata, el cobre, el oro, aluminio, tungsteno, acero, plomo y mercurio. Todos estos materiales son conductores de electricidad, semiconductores y aislantes también, ¿sí? Bien, estos de aquí tenemos como conductores plata, cobre, oro, aluminio, tungsteno, acero, plomo y mercurio. También tenemos semiconductores como el grafito, el germanio y el silicio, y aislantes, ámbar, vidrio, cuarzo y madera. ¿Listo? Entonces, como nosotros estamos trabajando con plata, entonces este sería nuestra constante de resistividad. La resistividad de 1,47 por 10 a la menos 8 ohmios por metros. Ohmios por metros. ¿Listo? Bien. Regresando a nuestro ejercicio, ya tenemos entonces aquí, como vimos, 1,47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿De dónde sacamos esa información? De la resistividad de la plata, porque estamos trabajando con plata. Bien. Luego tenemos también la longitud. Nos dan una longitud de 16 milímetros. Y esa longitud la vamos a transformar a metros, esta longitud de aquí. La transformamos a metros dividiéndola para 1000, es decir, multiplicándola por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 significa que divide para 1000. Entonces ahí tenemos 16 por 10 a la menos 3 metros. En estos ejercicios es recomendable trabajar con potencias de 10. 10 a la menos 3, 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. ¿Listo? Porque son valores bastante pequeños. Ya, listo. Bueno, entonces ahora vamos a calcular primero el área. ¿Por qué? Porque la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividido por el área. Aquí está la fórmula, ¿verdad? La resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área. ¿Tengo resistividad? Sí. Tengo L, que es longitud, también. Me falta el área. Por eso es que el área debemos calcularla primero. Área entonces es igual, como vemos aquí la fórmula, es igual al pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Sobre 4. Bien, entonces vamos a primero hacer eso. ¿Ya? Área es pi, que es 3,1416, por la resistividad, que es 8 por 10 a la menos 3 metros. Todo eso elevado al cuadrado, ¿sí?
y lo dividimos para 4. Esta es una constante. Ya, esa es la fórmula de área. ¿Listo? Bien, ahora de la sección circular transversal, ¿verdad? Esa es el área. Listo, entonces vamos a multiplicar. Cuando ya estamos aquí, ya pasamos aquí, vamos a multiplicar ahora. Vamos a elevar al cuadrado 8 por 8, 64. Y 10 a la menos 3 lo multiplico por el 2, me da 10 a la menos 6. Como vemos aquí. Como el metro también lo elevo al cuadrado, me quedan metros al cuadrado. ¿Listo? Ya, ahí están. Y también el 8 por 8, 64. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta fracción elevada al cuadrado, ¿sí? Y ahí queda, ¿no? Ya, entonces vamos a simplificar el 64 con el 4. Eso me da 4, ¿verdad? Perdón, 16. 16. ¿Sí? Entonces, en última instancia, lo que tenemos que multiplicar es el 16. 16 por 3,46. Y eso nos da 50,2656. Y elevado a la 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Acuérdense que las áreas siempre van en metros al cuadrado. ¿Listo? Centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. En este caso, metros al cuadrado. Luego, como esto es a la menos 6 y la coma está después del 0, vamos a retroceder la coma a un lugar a la izquierda para que quede en un número entero. De ahí la coma, como vemos aquí, y los decimales. 0, redondeando aquí, 0,3. 5,03. Por 10, como retrocedimos un lugar, se suma aquí el exponente, y como estaba en menos 6, nos queda en menos 5. Menos 6 más 1 es menos 5 metros al cuadrado. Ya encontré el área, ¿verdad? Que era lo que más, no lo que más, sino algo que me hacía falta para calcular la resistencia. Una vez que tenemos el área, tenemos longitud y tenemos resistividad, aplicamos la fórmula de resistencia, que es esta fórmula de aquí. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuánto salió en la resistividad? ¿O cuánto es la resistividad de la plata? 1,47, ¿sí? Por 10 a la menos 8 ohmios por metros. No olvidemos de eso. Ya, por este símbolo de aquí significa ohmios. ¿Ya? Por 16 por 10 a la menos 3 metros, que es la longitud. Ahí está. Y todo eso, una vez que lo pueda desarrollar, lo voy a dividir para el área que ya encontré acá. 5,03 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿verdad? Primero los números enteros los cogemos aparte. Es decir, 1,47 por 16. Y eso después lo divido para 5,03. Y me da 4,68. ¿Ya? Ahora, eso no es todo, porque faltan las potencias de 10. 10 a la 8, menos 8, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 5. ¿Qué pasa aquí? Primero sumo estos dos. Menos 8 menos 3 me da menos 11. Y este 10 a la menos 5, que está debajo en el denominador, ya lo voy a subir, ¿verdad? Y cuando lo suba, para multiplicarlo arriba, me va a cambiar el signo del exponente. Es decir, se va a convertir en 10 a la 5. Más 5 entonces, ¿verdad? Y esto es lo que hemos hecho aquí, más 5. Bien, ahora, menos 8 menos 3 me da menos 11. Más 5, 6. Menos 6. Ya, y tenemos aquí unidades de medida. Ohmio por metro sobre metro al cuadrado. Entonces, ohmio, metro cuadrado sobre metro cuadrado. Simplifico los metros al cuadrado y me queda ohmios. La resistencia siempre va en ohmios. Esa es la unidad de medida. Ohmios. ¿Ya? Entonces, 4,68 por 10 a la menos 6 ohmios. Esa sería la respuesta. Bien, queridos estudiantes, con eso terminamos el cuestionario, las preguntas del cuestionario. Éxito en sus exámenes y adelante con Dios en sus estudios. Bendiciones a todos.